Entonces, volvamos a lo que estábamos. Vamos a trabajar hoy razón de cambio. Para poder trabajar razón de cambio es importante. Les voy a pedir disculpas por la forma de escritura, pero recuerden que mi lápiz está dañadito, entonces tenemos esa dificultad, ¿vale? Para poder trabajar lo que es razón de cambio, lo primero que tenemos que conocer es lo que es función. ¿Me recuerdan qué es una función? Eso sí lo saben. Chicos, necesito su participación aquí. Carmen Natalia, función, ¿qué es? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se come? Experimántico. Es que sucede cuando dice que mi celular a eso, ahora sí yo bien. Ay, profe, yo no me acuerdo. Usted, no, mentira, no. Yo creo que usted ya me había explicado eso. Sí, Creo. señora. Sí. Meta 28. Profe, Dime, Anthony. es como la relación que tiene con la función X y la Y, ¿no? Ya lo buscó, ¿no, amor? No, yo no busqué nada, ve. En el cuaderno nomás. La relación que existe entre X y Y se le llama así, relación. Pero una función es un tipo de relación exclusiva, es decir, donde eh, no hay, hay una correspondencia. Como tal, una función es una correspondencia. ¿Por qué no relación? Porque si yo tengo una relación, los puntos, digamos, si yo voy a dibujar en el plano cartesiano y yo lo dibujo como si fuese una relación, yo puedo tener un punto aquí, un punto acá, un punto aquí, un punto acá. Esas son relaciones que hay entre X y Y. Se unen, yo puedo unir esto y me dice si es una función. Esto sería una función. Chicos, esto que acabo de dibujar acá es una función. Sí, Sí, no, entonces no tenemos claro qué es una función. Una función es una correspondencia que hay entre X y Y. ¿Listo? Esa correspondencia permite hacer un seguimiento, como un rastro del comportamiento de la función. Y eso me describe el tipo de función que existe. Entonces, Santiago Restrepo, ¿recuerdas qué es eso de función lineal? Eh, la función lineal no es la de... Aparte decirlo, Natalia. ¿Ah? Pues Natalia no iba a hablar. No, 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 tú. Yo te pregunté a ti, a ti. Recuérdame qué es Bueno, eso de la función función lineal. lineal no es como es la función que se hace, digamos, no sé cómo explicarlo. Es como la que se hace entre, digamos, como dos números, dos variables, ¿no? Entonces, cuando vamos a referirnos a un tipo de función, volvamos nuevamente al concepto que sí es una función. Es una correspondencia entre X y Y. La función lineal sigue siendo una correspondencia entre X y Y. Pero esta función, que es una correspondencia entre X y Y, tiene forma de línea recta. ¿De acuerdo? ¿Cómo así? Sí, Que ¿verdad? repita lo que dijo, al favor. ¿Cómo? Que ¿Cómo repita lo que dijo, haga el favor.
Desde Una donde usted función, dice que vamos a volver a decir el concepto que sí es una función, desde ahí. si vamos a hablar de una función de tipo lineal, pues inicia el concepto de función a partir de, el concepto de función lineal a partir del concepto de función. Una función lineal no es más que una correspondencia que hay entre x y y que forma una línea recta. ¿Listo? Va a tener unas características. Anderson, concentrado. Va a tener unas características. La primera característica es que al ser una línea recta vamos a tener una pendiente, ¿cierto? A esa la llamamos M. Vamos a tener una ecuación de la recta. Y hay diferentes tipos de ecuación de la recta. Una de las formas es y igual a mx más b, es la forma generalizada de la recta. También puede ser y igual a mx. Otra forma en la que se puede representar es esa ecuación. Si solamente tenemos dos puntos, podemos utilizar la tercera ecuación. Ya les digo cómo es. Bueno. Vamos a tener... ¿Qué más? ¿Qué más se me está pasando? Vamos a tener un valor dependiente y uno independiente. ¿Cuál sería el valor dependiente y cuál es el independiente? En una función. La dependiente es la Y, ¿no? Ajá. ¿Y la Y independiente? la independiente es la X. Muy bien. Ah, pero sí Pero recuerdan una algo. pregunta, había algo que yo no me acuerdo, pero yo creo que eso era como el contrario que yo le decía a usted, que yo no entendía por qué la dependiente no dependía y la independiente sí dependía. Era algo así, no me acuerdo. La independiente existe, se le conoce al valor por ser ella sola. Es decir, yo a X le asigno el valor. Ella no depende de buscarle un valor, sino que ella yo le asigno el valor. Entonces por eso decimos que es independiente. Y la dependiente, a esta le estamos buscando el valor en palabras castizas. Le estoy explicando. Ya vista desde la idea de función, decimos que la variable independiente es el conjunto de los datos que se correlacionan con la variable dependiente. ¿Sí me hago entender? Hablábamos de las características de una función lineal, ¿no? Tiene una pendiente que le damos el valor de m. Recordemos que para hallar la pendiente, nosotros utilizamos la fórmula x sub m es igual a y sub 1 menos y sub 2 sobre x sub 2 menos x sub 1. No sé si se alcanza a ver bien allí. Tenemos que la función lineal va a tener una ecuación, varias formas de presentación de la ecuación, va a tener un valor dependiente o independiente, va a ser creciente o decreciente, creciente tiene generalmente esta forma, decreciente tiene esta forma.
Generalmente. ¿Listo? O también Sí. puede ser constante. Voy a hacerlo al extremo de acá. Que sin importar cómo cambia el valor independiente, el valor dependiente siempre va a ser el mismo. Profe, ¿Listo? que a Anthony se le fue el internet. ¿Cómo? Que a Anthony se le fue el internet. Sí, me imagino. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Yo no. Anderson. Anderson no habla. ¿Por qué? Pues no sé cómo no responde. Haz eso. Anderson. Ok, continuemos. Tenemos claro que es una función lineal. Si yo les Sí. pregunto qué es una función cuadrática, ¿ustedes qué dirían? ¿Qué responderían Santiago, Carmen Natalia, Anderson? ¿Qué es una función cuadrática? Ay, profe, yo me acuerdo, yo creo que era la que se medía al cuadrado, ¿no? Ay, yo no me acuerdo ya casi eso, pero yo era muy pilosa con esa, con la cosa de la función cuadrática. No se les puede olvidar. Vuelve y juega, ¿qué es una función cuadrática? Va a ayudarles, pues. Dios mío, ni con la ayuda. ¿Qué les dije al principio? ¿Qué, profe? Para El definir profe, una es que yo función no sé, vea, eso se acontece que yo tengo los datos de entonces no escucho nada. completa, necesito que me definas qué es una función cuadrática, utilizando primero el concepto de función. Ok. ¿Cómo definirías entonces una Pero función cuadrática? Pero no entiendo. ¿Qué es una función cuadrática? ¿Qué es una función cuadrática? Profe, no es Profe, la... vea, un polinomio. Hable pues. Ala. No, no me saben con lo que miraron en internet. Si lo van a buscar, al menos, interprétenlo. Pero pues digamos yo tomo como cuadrática como si fuera elevado a Ya la sé 2, cómo ¿no? es. Sí, ya sé cómo es. Vea, pongan, escriban. Ya me acordé. Escriban. Pongan F y la cosa de la X entre paréntesis X igual. F de X, hable bien.
f de x. Bueno, f de x Ujú, igual ujú, a x a la 2 ujú, más bx más ujú. c. Aún así me has dicho la representación de una función cuadrática, Y muy inteligente. pero no me has dicho que es una función cuadrática. Ay, profe, en serio. En serio. Profe, una función cuadrática es la que se representa al cuadrado, pues porque la función lineal O es sea la que que sí. en la A no va el 2. O sea que yo Y puedo una función representar al cuadrado esto y esto es una función cuadrática. es una función cuadrática. Es lo que estoy No, preguntando. Ah, eso es un 2 1. un 1. Pues no creo que no Ah, lo no, ya puse. vi. Cambiemos otra cosa. No, profe, eso no es una función cuadrática, Es ya una la vi. función cuadrática. Entonces, ¿qué es una función cuadrática? Santiago, usted estaba diciendo que utilizáramos qué cosa. No, pues yo iba a decir que digamos, si es cuando está elevado a la 2, pero ya me di cuenta que no. Ya miraron que no es cierto. Que es una función cuadrática. No es la que se representa, es que, profe, vea, es que yo busqué, no, obviamente, porque pues me acordé de la ecuación, pero usted me dijo que le diera un concepto. Entonces, Ajá. según lo que dice acá, es como la que se representa al cuadrado en el plano cartesiano, ¿no? Pero ¿No? sigue diciéndome cosas sueltas. Necesito que lo relaciones con el concepto de función. Es lo que les estaba diciendo al principio. Todo eso que buscaste en internet, relaciónalo con lo que hemos estado hablando. Ya, pero pues. Ay, pero no entendí. No. O sea, yo entendí, yo sé que me está diciendo, pero. Me preocupan. Me preocupan Pero es porque que eso yo es ni aportar, o interpretación. sea, es que yo ni aportar, A si ver, a mí no presente me hace pantalla con lo que mucho. buscó en internet. Ya le presento. Yo busqué ahorita el significado de. ¿Cómo se llama? Función cuadrática Ay, tuvo que pero. ser. Ay, no, mi hijo, que odio. Ya, pero pues. Vean, un polinomio cuadrático, polinomio de grado 2 es una Ajá. función polinómica con una o más variables en la que el término de grado más alto es el de segundo grado. Es de segundo grado, no el de segundo grado. Es de segundo grado. Es diferente. Y si sabemos que una función es la correspondencia que hay entre x y y, entonces una función cuadrática, ¿qué es? O sea, si sabemos que uno, entonces, o sea, espérese, usted me está diciendo que si sabemos que la función es la correspondencia que hay entre x y y, Una, entonces la función cuadrática es la correspondencia que hay entre x y, donde el qué, espérese, donde el término de grado más alto es de segundo grado, o sea, está elevado ah, al cuadrado. podemos reunir.
Esa es una forma de ver el Ah, concepto de función cuadrática. Porque ay, allí ya en sabía, internet no aparece que es un necesito polinomio. Y no podemos decir solamente que es un polinomio, porque en una función hay una correspondencia. ¿Ven cómo cambia el sentido de las cosas, Santiago? Por eso, Sí. la actividad de hoy vamos a hacerla conjunta. Voy a presentar pantalla. Hay dos presentaciones, ¿vale? Van a haber dos presentaciones. Ah, espérame. Vamos a mirar algo que se me pasó a abrir. Porque necesito que aprendan ustedes a interpretar la lectura en matemáticas. ¿Listo? Me Pero dicen está cuando... presentando, ¿Cómo? está presentando. Sí, estoy presentando dos veces. Eso me parece Hay una bomba. que aparece en la de Juliana Caicedo presentando. Esa eh, muestra el tablero. Y otra que aparece en la de Juliana Caicedo presentando. Esa muestra la guía. Me imagino que están viendo la de la guía. Ya me apareció. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es una lectura conjunta para la comprensión del concepto de razón de cambio. Entonces, ¿quién va a empezar leyendo? ¿Hasta dónde leo? Espérame. El primer ¿desde dónde párrafo. más bien? No estamos viendo el concepto, el primer párrafo. Ah, ya. ¿Quién va a leer, Santiago? Dale, Santiago, empieza con el primer párrafo apenas. La razón de cambio en la vida diaria se determina razones de cambio de diversas situaciones de tipo natural, económico y social. Situaciones en las que nos interesa conocer cuál es el más pequeño o más grande valor, cómo aumenta o disminuye. Ese valor es un intervalo de tiempo específico, en general problemas donde se estudian fenómenos relativos a la variación de una cantidad que depende de otra, por lo que se hace necesario describir y cuantificar estos cambios a través de modelos matemáticos. Pare ahí, Por ejemplo, para ahí. Hasta allí, ¿qué nos ha mostrado el texto? pues nos ha explicado que algunas cosas dependen de otras y que, digamos, la razón de cambio también es utilizada en la vida diaria. Ajá, esa es la primera idea. La razón de cambio es utilizada en la vida diaria. Carmen Natalia, ¿qué más nos ha dicho la lectura hasta ahí? Pero bueno, yo la volví a leer porque yo no sé, pero yo no entiendo cuánto alguien más me lee. Entonces, ahí Sí, me decía que pasa era lo como mismo. que la que nos decía cuál era cuál era el más pequeño, cuál era el más grande, y que si el valor aumentaba o disminuía, y que, pues, así como dice Santiago, que se utilizaba en la vida cotidiana, en los contextos natural, económico y social, y no me acuerdo más nada, pero era eso. Vale. No, exactamente no dice eso, pero se acerca mucho. Entonces, primero, la primera idea, la razón de cambio en la vida diaria se determinan razones de cambio de diversas situaciones de tipo natural, económico y social. Lo que ustedes decían, la razón de cambio se puede ver en la vida diaria en esos escenarios. Situaciones en las que nos interesa saber, es decir, la razón de cambio se observa en situaciones, no es una situación, sino que ella se puede observar en situaciones. ¿En qué situaciones? Que si bien puede ser de tipo natural, económico y social, se pueden dar también en situaciones como cuando nos interesa conocer cuál es el más pequeño,
¿Cuál es el más grande? ¿Cómo aumenta? ¿Cómo disminuye? Cuando nos interesa saber eso, allí es donde empieza a orar la razón de cambio. ¿Listo? Es decir, que la razón de cambio nos permite observar qué tipo de cosas. Fenómenos que implican variación. ¿Qué es variación? Recuérdenme qué es variación. Pero la variación no es la que, digamos, cuando un número no tiene distintos valores, ¿no? Cuando, digamos, aumenta o disminuye. Ajá. Bien. Carmen Natalia, ¿para ti qué es variación? Profe, variación cuando, yo cuando varía, mentira, es como cuando es como, es que no es lo mismo que rotación, pero variación No. es como, ay, necesito encontrar un sinónimo para entenderlo. Listo, entonces vámonos a la otra Nagli Juliana Caicedo presenta. Al tablero, ¿no? ¿Ustedes ven ese otro usuario? Al tablero. Hay dos, les aparece dos, ¿cierto? Sí, el uno Sí, que está era. con la guía y la Hay otra uno el que está tablero. con la guía y otro que está con el tablero. Sí. ¿Ya llegaron las del tablero? Sí. Vale. Entonces, cuando hablamos directamente de variación, y les voy a decir esto no como profesor de español, sino como persona, Profe de ¿ah? español, Veo la guía. No es en serio, no como profesor de español, sino como persona, como una persona aparte. Cuando ustedes no sepan el significado de una palabra, y esa palabra es esencial en el texto, búsquenla. ¿Alguien me pasa el favor de buscar qué es eso de variación? Profe, variación es como el cambio o la alteración de algo. Es un cambio, es una alteración. Este lápiz, lo amo. Te amo, lápiz. De igual forma funciona. Es la alteración o cambio de algo, ¿cierto? Es decir, que como tal, cuando dice el texto que la razón de cambio lo que hace es observar, nos permite observar los fenómenos o nos permite estudiar los fenómenos o qué es un fenómeno, algo que sucede, ¿no? O la situación donde hay un cambio o alteración. En este caso, el cambio o alteración se ve desde algo que se llama la variable. En matemáticas, ¿cómo sería una variable? Y desde el punto de vista de función que la vimos anteriormente. ¿Qué es eso de variable? Pues la variable es algo que puede variar, ¿no? Por así decirlo. Ajá, no utilicemos las mismas palabras para definir. Entonces, ¿qué está? Profe, vea, Digamos que solo un cambio. la variable es la misma. Si la variación es un cambio, la variable es la cambiable. No, La es que una cambia. palabra. Es una palabra. La que cambia. Sí, Listo, entonces, eso. ahora organicemos las ideas. Si la variación es un cambio o alteración, la variable, como dice Carmen Natalia, es el término algebraico que cambia. En matemáticas, generalmente utilizamos como variable la X. Puede ser todo tipo de letras, todas las letras del abecedario, pero generalmente utilizamos la X para representar la variable.
¿Y esta x es una variable de qué tipo? Por ahí estábamos hablando antes en función, que era de qué tipo. Es creo que dependiente. No, la x es independiente. Independiente, eso, independiente. Pero bueno, cerquita. ¿Listo? ¿Ven cómo sí se relaciona lo que estamos hablando con la idea de función? Entonces, Sí. cuando nosotros vamos a ver una razón de cambio, lo que vamos a observar, ¿a quién vamos a observar? ¿A quién? Digamos, a la función. Sí, vamos a observar, pero ¿a quién vamos a observar en la función? A la variable. A la variable, vamos a observar a la variable. Y esa variable, ¿qué voy a observar de la variable? ¿Cómo qué? ¿Cómo disminuye o cómo cambia? Sí. ¿Cómo disminuye? ¿Cómo qué? ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambia? Gracias, Anthony. Uy, está activo. Lo que vamos a observar de la variable es cómo cambia. No vamos a mirar cuál es la correlación, qué es lo que vemos en función. Lo que vamos a observar es cómo cambia la variable. ¿Listo? O las variables. Cuando hablamos de razón de cambio, miramos cómo cambian las variables. Porque nosotros cuando tenemos una expresión, observamos cómo cambia tanto la variable x, que es la independiente, y cuál es la otra que observamos, la variable ¿qué? La variable y, que es la independiente. Dependiente, ¿listo? B, y, que es dependiente. Ahora sí nos vamos enterando de qué es eso de razón de cambio. Sí. Listo. Dice que vamos a observar el fenómeno de variación, ¿no? De una cantidad que depende de otra. Vuelve y juega lo de función. De una cantidad que depende de otra. Por lo que se hace necesario. En la razón de cambio es necesario describir y cuantificar. ¿Alguien sabe qué es cuantificar? Me suena, pero no me acuerdo de qué. No, pero Cuando no sabemos el significado de una palabra, ¿qué hacemos? lo buscamos. ¿Cómo ¿Qué es ¿No puede cuantificar? Pues es el acto de contar y medir. ¿Cómo? Es el acto de contar y medir. Acto de contar y medir. Es decir, cuando yo voy a ver una razón de cambio, no solamente voy a decir esta es la razón de cambio, sino que voy a medir la razón, la forma en la que cambia las variables. Voy a medirlas y no solamente las voy a medir, sino que las voy a describir, contar cómo es el cambio. ¿Listo? Continúa con la lectura, Santiago. Voy. Por ejemplo, la larga travesía que cicla donde debemos tener cuidado a peatones, semáforos y transporte público y privado. Estos momentos hacen que nuestro tiempo aumente, aunque la distancia total a recorrer sea la misma, es decir, hay una variación de una variable y que muy posiblemente haga cambiar la otra también. En estos momentos se aplica una razón de cambio. ¿Entendieron de qué trataba el ejemplo? Yo no, profe. Entonces nos dice. Profe. Ajá, Antonio. Lo que yo entendí es que como que una variable va a ser una variación. No estoy mal. Profe, el ejemplo es que, digamos,
el tiempo que nosotros, digamos, mantengamos en la cicla o recorramos ese camino, Ujú. hay, digamos, una variación en el tiempo porque, digamos, los semáforos, los peatones, hace que perdamos el tiempo. Ujú. ¿Por qué Y el crees que...? tiempo, Continúa, Anthony. y el tiempo va cambiando mientras vamos ahí en el transcurso del camino. Ajá. Si lo notan, el lenguaje en que ustedes ya están hablando es un lenguaje de cambio, ¿vale? Entonces, por ejemplo, allí nos dicen, piense en todo lo que usted pasa, por ejemplo, cuando usted necesita llegar a un lugar, sea caminando, sea eh, que vaya en cicla, o sea que vaya en un taxi o en un carro, transporte público privado. Piensen en ese tiempo que utilizan, pero no solamente el tiempo, sino todo lo que hace que usted o dure más tiempo en el camino o dure más tiempo o menos tiempo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que ustedes sienten que llegan más rápido a un lugar cuando van caminando con alguien más. ¿Sabes qué es Sí, lo que pasa, Y es profe? verdad. Es porque uno va conversando y no mide el tiempo. Pensemos un poquito sobre esa situación. Anthony, ¿qué ibas Profe, diciendo? es porque, o sea, uno comienza a hablar, uno va conversando, ¿no? Entonces uno como que no mira los lugares por lo que está pasando, sino que uno como que se concentra más en lo que está hablando y nada más va caminando y uno ni cuenta se da cuando llega. Ajá. Santiago, ¿algo para aportar? pues yo pienso lo mismo, pero nada. Bueno, entonces hay un factor de cambio de condición. Cuando usted va caminando solo, el esfuerzo físico puede ser el mismo de siempre, pero cuando usted va con otra persona, el esfuerzo físico suyo cambia. Puede que cambie adaptándose a la otra persona, ¿sí o no? Ese cambio es el que nosotros vamos a medir y vamos a cuantificar. ¿Me hago entender? Vamos a describir y cuantificar. Así, una de las mayores razones de cambio que se observa es el de velocidad. Cuando nosotros hablamos de razón de cambio, generalmente nos trasladamos a la idea de velocidad, porque es el ejemplo de la vida diaria que más nos permite observar. Entonces, recuerden, vámonos a la presentación. Estamos todavía en la presentación del tablero. Sí, yo me acabé de pasar. Yo también. Entonces, recordemos que la velocidad se define, ¿sí? Profe, aunque usted le iba a decir, también depende el medio que usemos para transportarnos, porque por Claro. ejemplo, como usted dice, nos vamos en carro, entonces pues va a ser un poquito lento por los semáforos, ¿no? Ajá. Pero ya si vamos en cicla, pues uno no tiene nada que ver con semáforo y uno va pasando así está en rojo, ¿no? Entonces sería más rápido. Bueno, aquí en Buenaventura, porque en otros lugares. Bueno, aquí, en otros lugares no se hace eso. Porque Exacto. creo que multa si no estoy mal. Exacto. Bueno, y pues si uno va caminando, pues como usted dice, cuando va solo, va un poquito como, se ve como más lento el camino, como más largo el camino, y cuando uno va en compañía, el camino uno lo ve como más cortico. Exacto, eso es percepción de tiempo. Que en la definición de velocidad, podemos decir que la velocidad se define como distancia entre tiempo. Es decir, ¿qué distancia vamos a recorrer? ¿Y cuánto tiempo utilizamos en esa distancia? ¿Listo? Esa es la definición total de velocidad. Y esa es la que utilizamos, el ejemplo más, ¿cómo se dice?
es donde más se observa eso de razón de cambio. Porque en las velocidades uno puede ver, por ejemplo, no sé si les ha pasado que usted siente cuando un auto acelera. Eso es un cambio. Y cuando hay razón de cambio, inclusive cuando el auto venía ¿cómo se llama? En una velocidad, digamos, paró en un semáforo, la velocidad volvió a cero, y luego frum, vuelve y arranca. Allá hay una aceleración. Eso es un cambio. ¿Listo? Pero ya vamos mirando eso. Volvamos a la lectura y quien continúa, Carmen Natalia. ¿Tú por dónde iba? Ya, ahí estoy ubicada. Bueno, generalmente utilizamos la razón de cambio promedio, que viene siendo el promedio de los cambios que se han representado y que fue la que utilizamos en la parte A de esta guía. Esto quiere decir que si tenemos, si tenemos muchas variables de cambio, podemos determinar un promedio para este cambio. Por ejemplo, supongamos el mismo ciclista al cual debe llegar a un punto A inicial, al punto B llegar. Pero en esta travesía se encuentra con muchos obstáculos, semáforos, trancones, peatones, abolladores en las calles, etcétera. Si nosotros dibujamos esta gráfica de recorrido, nos dará una función que va aumentando siempre de manera no lineal y menos cuadrática. Puesto que habrá partes en las que la función se detiene aunque el tiempo sigue. Entonces, es allí donde estudiamos la razón de cambio. Allí, en el ejercicio que ustedes tenían al inicio, ustedes veían la razón de cambio así. Tenemos un punto inicial, punto A, y un punto final, punto B. En el camino no pasó nada, entonces siempre va a ir aumentando vamos a tener el recorrido. Entonces, para saber qué cambio hubo, sabemos que de forma descriptiva, ¿qué cambio hubo? La descripción. Vámonos a la descripción. ¿Qué cambio hubo? ¿Qué pasó con eso? Ay, perdón, estamos en... Vámonos al otro, al Nasdaq Caicedo presente. Vámonos al del tablero. De forma descriptiva, de acuerdo a lo que observan, ¿qué está pasando allí? Que para llegar al punto B hubieron ciertos obstáculos. Aquí en esta, Como, ¿en qué cosa? en la que les estoy mostrando, en ¿Cuál, esta, profe? vámonos al tablero. Bueno. ¿Estamos todos en el tablero? Sí, ya. Entonces tenemos el punto A, que es inicial, el punto B, que es el final, y de forma descriptiva podemos decir que cómo fue el cambio. Pues no hubo cambio, ¿no? Sí, Fue lineal. ¿ah? ¿Cómo, Anthony? Lineal. Entonces el cambio fue lineal, ajá, ¿qué más? Que fue ascendiente. Ascendente o creciente. Muy bien. Pasa por cero. Ese cambio pasa por cero.
Creo que sí. No. No, su punto inicial es de x, y, x, y diferente de 0. ¿Qué más? Vamos a dejarlo hasta allí. Ahora, si vamos a hacerlo cuantificable, lo que hacemos es medir de la velocidad del punto inicial al punto final. ¿Vale? ¿Cómo lo hacíamos? Pues y con respecto a x nos dice que vamos a medir x, y, el segundo y menos el primero, nos daría las distancias en y, el segundo x menos el primero. ¿Esto se parece a qué? ¿A qué se parece esto? Lo vimos al principio. A una función lineal. Ajá. Y específicamente, ¿qué característica de la función lineal se parece a esto? Y eso que aquí estamos midiendo la distancia, ¿no? Estamos cuantificando. Vamos a darle una ayudita. Ay, caramba. ¿Dónde está? ¿Se parece a qué cosa? La pendiente. De la función. Es decir, que la pendiente me muestra el cambio que hay dentro de una función lineal, que puede ser muy pequeña. ¿De acuerdo? Me cuantifica ese cambio. Pero cuando, por ejemplo, estamos viendo el caso de alguien que no fue del punto A al punto B así, sino que iniciamos en el punto A. Después aumentó la velocidad y de pronto ¡pram! Paró. Y entonces acá volvió a comenzar. Arrancó de nuevo. Paró. Volvió a comenzar. Y llegó al punto B. Espérenme un momentico. Que lo describí mal. Inició, arrancó, aumentó la velocidad, fue recorriendo, paró, duró un buen tiempo parado, luego volvió y siguió avanzando, paró, llegó un buen tiempo parado, luego siguió avanzando y llegó al punto D. De forma descriptiva, esta función se representa como la relación que hay entre la distancia que él recorrió y el tiempo que se demoró. ¿Cierto? ¿Sí lo logran ver así? Mis amores. Bellezas. El recorrido. Este recorrido que estamos mostrando es la relación que hay entre la distancia y el tiempo que se demora él recorriendo esa distancia. Entonces, la distancia se muestra como un término independiente y el tiempo que se demora depende de lo que recorre, ¿no? Sí. Pero entonces se describe, lo podemos describir de forma descriptiva cómo se vería eso. Ese recorrido que hizo la persona. Descríbanme qué pasó aquí en este escenario.
Pues que se detuvo en ciertos puntos. Se detuvo en ciertas distancias y eh, durante X tiempo. ¿Qué más pasó? Podemos decir que el recorrido es lineal, creciente, decreciente. ¿Dónde inicia? ¿Dónde termina? Que es creciente. ¿Cómo? Que es creciente. Su comportamiento es creciente. Comienza en el punto A y termina en el B. Ajá. Punto inicial A. Y punto final B. ¿Cierto? Ahora, si lo vamos a cuantificar, ¿lo cuantificamos igual que el de acá arriba? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo cuantificamos igual? Pues yo creo que sí. ¿Por qué? Porque digamos de la de la pendiente se saca eso, ¿no? De la pendiente miramos el cambio que hubo de A hasta B, si es continua, ¿no? Ah, esa es otra descripción. Cuando es continuo quiere decir que no hay rupturas. En este caso, ¿hay rupturas? Sí. Por tanto, decimos que es discontinuo. Profe, entonces no se haría igual. ¿Cómo? Creo que no se haría igual entonces. No, no se hace igual. Es allí donde la razón de cambio empieza a mirar cómo es el comportamiento de forma medible. Y aquí es donde tomamos el promedio, pero ya no de todo el tramo, sino de pedacitos del pedacito de cada tramo. Vámonos a la presentación de la lectura de la guía. Aquí la correlación es al contrario. Distancia, tiempo con respecto a distancia. ¿Cuánto tiempo se demoró en tanta distancia? ¿Listo? Es decir, que la variable independiente es el tiempo. Entonces, nos preguntan, ¿cuál sería el tiempo promedio de llegada del ciclista? ¿Cómo logramos hacer eso? Pues tenemos que hallar el tiempo promedio de cada tramo. ¿Sí me hago entender? Profe, ¿Sí? pero yo iba a decir, también hay que tener en cuenta que en cuanto él frena, bueno, para, pues, Ajá. también corre el tiempo. ¿El tiempo qué pasa? El tiempo sigue corriendo, el tiempo no para. Ajá, exacto. Por eso vamos a tomar el promedio, no de la distancia, sino de, en este caso, en el que está presentando la guía, sino de cuánto tiempo se demora en cada tramo. Miren, por eso aquí la variable independiente es el tiempo. ¿Sí me hago entender? Seguimos mirando sumando los promedios, perdón, restando los promedios con respecto a cada tramo. ¿Sí me hago entender?
Díganme si sí o si no, papá. Profe, espere. ¿En cuál estamos? ¿En la guía? En la guía. Usted está presentando el tablero. En la guía. Vámonos al ejercicio de la guía. Acá, en el ejercicio de la guía, el comportamiento es diferente. En el ejercicio de la guía, el comportamiento me muestra el cambio del tiempo de la distancia con respecto al tiempo. El tiempo con respecto a la distancia, donde la independiente, ¿cuál es? ¿Cuál es la variable independiente? El tiempo. El tiempo es nuestra variable independiente. Es la que nos va a marcar el cambio. ¿De acuerdo? Entonces, como esa es la que nos va a marcar el cambio, nosotros vamos a mirar el tiempo promedio teniendo en cuenta cada tramo. Es decir, si sacamos el tiempo promedio en cada tramo. En el caso del ciclista, de la página equivocada. Creo que es un ejercicio que ustedes tienen acá arriba. ¿Qué es esto? Miremos a este acróbata en su moto, ¿cierto? Este es del bus. Ustedes pueden describir el cambio que tiene el acróbata. ¿Sí o no? Es sencillo, incluso Pues, yo podría decir que representa ese cambio como si fuese un tipo de función. ¿Qué es de tipo qué? ¿Qué es de tipo qué? Jesucristo. De tipo cuadrática. Pero y que acá, digamos es como al principio sube, entonces creciente, pero después baja. ¿Sabes ajá, cómo sería? exacto. No es una manera uniforme, pero sí podemos decir que es creciente hasta cierto punto y decreciente en otra. Eso hace que la función se vuelva como si fuese una función cuadrática. Pero aquí se rompe con eso y decimos que son tramos y por tanto hay que utilizar la misma idea de calcular el promedio, pero teniendo en cuenta cada tramo. ¿Listo? Chicos, entonces se nos terminó el tiempo, ustedes van para el descanso. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, aquí creo que para ver tiempo no tendría que sumar todos los minutos por lo que él pasó, pues, o sea, de cada tramo, los minutos que recorrió en cada tramo, sumarlos todos y dividirlo por la cantidad de minutos que él pasó, pues. En este caso, mira que abajo te están dando la respuesta. La respuesta es fácil, puesto solo debemos determinar cuánto fue el tiempo máximo. ¿Cuánto fue el tiempo máximo? 45 minutos. Ajá, de llegada, y la gráfica nos muestra cuánto, si hacemos eso mismo que dice Anthony. Si lo sumamos, aquí hasta del punto A, voy acá. Del punto A hasta aquí van 5 minutos. Luego hasta aquí 12 minutos. Aquí 14, de 14 a 30, de 30 a 32, de 32 a 45. Es decir que en este punto ya sumamos cuánto tiempo nos estamos demorando.
¿Listo? Pero si queremos saber la velocidad promedio, allí hay que ocupar esa fórmula de la pendiente para cada tramo. ¿Me hago entender? Chicos, chicos. Sí, profe. Ah, bueno. Entonces, mis amores, yo tengo que ir a desayunar. Nos vemos en el próximo encuentro virtual.